con una velocidad de hechos, antes lo empezamos a adelantar, importante, y sobre todo con el foco ahora en lo que está pasando, con la declaración de Víctor Manzanares ante el fiscal Carlos Stornelli, donde se declara o pide que se lo incluya como arrepentido, y una acusación de un tema que debe ser dentro del top de los más conocidos, que es contra el juez Ollarvide por el tema de enriquecimiento ilícito. Contra el juez Rodríguez, perdón, contra Ollarvide por el tema de enriquecimiento ilícito. Sí, vamos a detenernos acá, porque me parece que este es un tema, esto va a estallar en la justicia, y está bien que estalle en la justicia, y está bien que estalle la justicia federal, porque la verdad que la justicia federal hace mucho tiempo, muchos años y muchas décadas, que está muy sospechada de actuar en connivencia con el poder político de turno. Y digo poder político de turno porque no importa de qué color político sea el gobierno, siempre tiene lazos, pero no los lazos lógicos de poder de gobierno, sino lazos de connivencia. ¿Qué pasó con el juez Rodríguez? Con este señor que hace 40 años es hombre de la justicia, pero que llegó en el 2012 a la justicia federal, por un acuerdo entre kirchnerismo y macrismo. Y ahora te vamos a contar por qué y por qué es importante esto. ¿Quién es el juez Rodríguez que trascendía ayer que la declaración de Carolina Pocchetti en la causa de los cuadernos, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, dijo, mira que yo les quiero contar que hay un juez que nos facilitó que nosotros hiciéramos todas las operaciones de transferencias de 70 millones de dólares, de venta de departamentos? ¿Quién es Rodríguez? Bueno, entró por los Kirchner al gobierno durante la era Kirchner, 2012, reemplazó al juez Galeano, en un proceso que fue relativamente lento, como el proceso de todos los nombramientos de los jueces, sobre todo los federales, pero está en el Juzgado Federal 9 desde el 2012, y en realidad es un hombre muy de la familia judicial, si lo querés tomar de esta manera, porque tiene muchas relaciones dentro de la propia justicia. Porque, a ver, no es un juez que lo sacaron de la galera, sino que venía tiene 40 años de carrera adentro del... Bueno, lo que se escuchó ayer es que la declaración de la viuda de Pocchetti explicaba, claro, la viuda de Pocchetti, Carolina Pocchetti, la viuda de Muñoz, tiene que explicar cómo hizo 70 millones de dólares su marido y ella, secretario de Néstor Kirchner, en propiedades, y cómo hizo además para después venderles y qué pasó con el dinero. Y cuando le preguntan, según lo que trascendió ayer, en sus declaraciones dice, bueno, mirá, entre otras cosas, yo puedo hacer esto porque mi marido le pagó una fortuna en dólares al juez para que nos favorecieran algunas causas que teníamos. Desde el lado del juez dicen que es toda una versión y que no hay absolutamente nada y que no fue citado, ni mencionado, ni hasta ahora notificado de nada. ¿Las causas cuáles son? Lógicamente, una tiene que ver con el enriquecimiento. Y la otra con los Panama Papers. Exacto. Son las dos causas. Ahora, me gustaría detenernos un segundo en la declaración de Carolina Pocchetti. Porque el problema que hay, para dilucidar qué es lo que está pasando, es que no conocemos todavía todo lo que dijo Carolina Pocchetti. Y ahí también te estás metiendo en un problema de relación judicial entre Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli. Donde no todo lo que dijo Pocchetti todavía se conoce público, no todo fue girado por el juez a todas las partes. Entonces, la verdad es que qué es lo que está pasando realmente, todavía no lo vamos a saber. Puede ser que sea cierto lo que dice Rodríguez, como puede ser que sea cierto lo que dice Pocchetti, pero la declaración todavía no está. No se sabe. No, a ver, trascendió. Trascendió, pero eso es lo que quiero decir. Por eso, atención, porque puede venir un escándalo de proporciones en la justicia federal. ¿Por qué le dicen el nuevo Ollarvide? Bueno, porque, y esto Manzanares es el que pone el nombre, por eso lo decía al principio, porque Ollarvide es el primer juez al que Manzanares dice, sí, con él también hubo arreglo para, recordemos que... las declaraciones juradas. Para las declaraciones juradas de Néstor y Cristina. Es decir, es el primero que cierra el enriquecimiento, el primer enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina. ¿Y por qué te cuento que ojalá salte alguna vez el escándalo judicial y político?
en la Argentina para terminar de tener de una vez por todas poderes independientes. Porque llega por un acuerdo entre kirchnerismo y macrismo. Ustedes saben que los jueces federales es una suerte de botín de la política. Es muy importante tener jueces federales amigos. Entonces cada juzgado federal que hay que cubrir es toda una batalla dentro de la política. Y llega Rodríguez con un acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo. ¿Por qué el macrismo da ese acuerdo? Porque Rodríguez iba a tomar el juzgado que tenía Ollarvide en forma transitoria, porque era el de Galeano. ¿Qué causa tenía en ese juzgado el de las escuchas? El de las escuchas. Donde estaba, obviamente, Mauricio Macri. Por eso digo, el tema de la justicia federal con la política es gravísimo. Alguna vez, la verdad sería fantástico que salte. Acá, mira, tenemos en pantalla, esto también está bueno para marcarlo. ¿Te acuerdas que se había hablado del tema de los objetos nazis? De que incluso hubo fotos, en el caso de Rodríguez, que es coleccionista de piezas de la Segunda Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Pero prueba también un poco una característica que tienen nuestros jueces federales. Tienen unos gustos muy sofisticados, raros. No es el único, ¿eh? Cuando vos tenés mucho poder, sí, te crees así como un intocable y encima tenés mucho dinero, porque más allá de las declaraciones juradas, muchos jueces federales tienen mucho dinero, tenés que ser así, muy particular. Entonces, para ser particular, haces esta clase de cosas. Porque hablamos de anillos de brillantes, de caballos, en este caso de colecciones de objetos originales de la Segunda Guerra Mundial, que no son baratos. Este es el otro caso, digo para que se lo recuerde, porque también fue muy recordado por este tema, porque salió incluso, había fotos de él con los objetos. Se lo acusó primero de ser filonazi y después él se defendió diciendo que en realidad eran colecciones. De la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bueno, y ahora, por supuesto, lo que viene es, a partir de lo que se conoció ayer, es un nuevo embate por parte, sobre todo de la coalición cívica. Pero ¿por qué digo nuevo embate? Porque ya tienen una denuncia presentada. Lo que pasa es que al conocerse la declaración de Carolina Pocchetti ayer, a trascender esa versión, Carrió, Oliveto, Zubik, Mariano Zubik, recuerden Mariano Zubik. Pero me quiero enganchar en algo que dijiste vos antes. Carrió presenta un pedido de juicio político, pero la verdad que no hubo nadie más que la coalición cívica que le hiciera caso. Acá lo tenés, el tuit de Paula Oliveto: ampliaremos el juicio político que presentamos con Juan Manuel López y Mariana Zubik al juez Luis Rodríguez, quien habría cerrado la causa a cambio de millones de dólares. A ver, tratemos de entender esto, porque creo que lo importante, pues, si recién lo conoces esto o te enterás, vas a decir, pero ¿qué tiene que ver la causa de los cuadernos, de las coimas por obra pública, con un juez federal que actuaba en otras causas diferentes? ¿Por qué? El juez Rodríguez tuvo dos causas. En una se lo investigaba a Daniel Muñoz y Carolina Pocchetti, su mujer, por enriquecimiento ilícito, lógicamente. Causa cerrada por el juez Rodríguez. Pero después, en la famosa investigación que hacen el grupo de periodistas internacionales que se conoció como Panama Papers, cuando empezaron a conocerse nombres, aparece otra vez el nombre de Daniel Muñoz y de Carolina Pocchetti en distintas sociedades, insisto, en esta famosa causa conocida como los Panama Papers. Entonces, de alguna manera, vuelve a abrirse una nueva causa en el mismo juzgado. Pero aquí Stornelli le dice al juez Rodríguez, metele prisión, ponelos presos y además inhibile absolutamente todo. ¿Qué hace el juez Rodríguez? Ni los mete preso, ni los inhibe. Entonces, en ese interín le permitió a Muñoz y a su mujer y a su grupo vender propiedades, transferir los dineros y sacarlos de donde estaban. Ese patrimonio de unos 65 o 70 millones de dólares estaba estructurado en bienes inmobiliarios. Claro. Esencialmente era Nueva York y Miami. Y de ahí es donde la venta, que no es tan fácil de hacerla de la mañana a la noche, terminan haciéndola con ese espacio que les da. Entonces, en la causa de los cuadernos, que sí está Muñoz y su esposa, y su viuda ahora, claro, le dicen, pero ¿y cómo hicieron ustedes para poder sacar este dinero? Bueno, lo hicimos así, pero no nos culpen a nosotros solos, vayan a buscar a este juez que le tuvimos que pagar no sé cuántos millones de dólares, que mi marido mandó un abogado, le dio un abogado dinero para que le pague, que fue el que nos permitió, durmiendo la causa sobre ella, hacer toda la movida. Bueno, ahí es donde entra a jugar ahora este juez federal. Lo que está pidiendo ahora
se supone, el Consejo de la Magistratura, es la declaración de la que hablábamos antes de Carolina Pochetti, porque la declaración de Carolina Pochetti es la única base que hay para avanzar en este tema. Bueno. Y es lo que está pidiendo que le remita a la justicia. El juez Rodríguez todavía no habló, pero sí, en off, la gente cercana, el entorno del juez Rodríguez dijo que no está ni notificado, que es toda una versión, desde ya por supuesto, nada confirmado por parte de la justicia todavía. Lo que uno termina pensando frente a este tema es, a ver, en todos estos casos, lo hablábamos antes, más temprano, ninguno aparece nombrando directamente a Cristina Kirchner, en cualquiera, en ninguna causa, en ninguna de las causas. Sí. Ahora, lo que uno termina pensando es, pero en ese gobierno pasaba cualquier cosa y el presidente no lo sabía. Entonces, porque este volumen, este tema, estamos hablando de un volumen de plata importante. Si vos tenés a tu secretario que mueve 70 millones de dólares en los Estados Unidos, que le paga 10 millones de dólares a un juez federal que además es bien del elenco. Se lo dimos a un abogado que iba a negociar. Que iba a negociar. Claro. Está bien. Bueno. Y nadie nunca supo nada. Pero es importante, es una diferencia grande, ¿no? Se lo dimos a un abogado que va a negociar, porque el juez puede decir, no sé de qué me están hablando. El señor Pablo Tonelli es integrante del Consejo de la Magistratura. Carrió ya dijo que van a volver a ampliar la denuncia, que como bien vos decías, Rubén, denuncia de la cual no pasó absolutamente nada. ¿No? Tonelli, ¿cómo le va? Antonio Laje saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué piensa de esto? Bueno, lo que pienso es lo que piensa más o menos todo el mundo, que es de una extrema gravedad, es muy preocupante, y por supuesto lo vamos a tener que investigar para tratar de aclararlo. Pero digo, había una denuncia previa ya por lo que dice Carrió, además que la van a ampliar en el Consejo de la Magistratura. Dos denuncias. Que están en trámite. Sí. Una la hizo la diputada Carrió y otra la hizo el abogado Ricardo Morales Sanz. Las dos están en trámite. La de la diputada Carrió, después del cambio en la composición del Consejo que se produjo a fin de año, la instruye el consejero Molea, y la denuncia de Morales Sanz, también después de ese cambio, la instruye el consejero Culota. Esas dos están en pleno trámite. Hoy sé que la diputada Carrió va a presentar, no sé si una nueva denuncia o una ampliación de la anterior, así que veremos si se tramita como una denuncia independiente o se acumula alguna de las dos anteriores, y por supuesto haremos todo lo posible por avanzar y por investigar y por esclarecer debidamente qué es lo que ocurrió. Sí, ¿le puedo pedir sintéticamente para la gente que tal vez no sabe bien ni cómo trabaja el Consejo de la Magistratura? ¿Cuánto dura la investigación de una denuncia contra un juez? Bueno, depende de la complejidad del caso y de la prueba que haya que producir. Por ejemplo, hablemos del último caso en el que se destituyó un juez y que fue el juez Freier, y que me tocó a mí instruir esa denuncia. Y no cerca de un año el trámite, tuvimos que recolectar mucha prueba, pedir muchos informes a muchas entidades oficiales, a bancos, a registros de la propiedad, citar testigos. Ahora, insisto, todo eso depende, hay veces que los trámites se resuelven en 6 meses y hay veces que duran 1 año y medio o 2. Depende de la complejidad del caso y de la prueba que haya que producir. Tonelli, muchas gracias, muy atento. De nada, hasta luego. Gracias. Integrante del Consejo de la Magistratura, a donde hay dos denuncias de este juez Rodríguez en el Consejo, y que ahora por supuesto la va a ampliar Carrió.